Antes de que los arcos dorados iluminaran carreteras en todo el mundo, hubo una pequeña cocina, un par de hermanos obsesionados con la eficiencia, y un hombre que vio una oportunidad donde nadie más la veía. Una historia que comenzó con hamburguesas servidas en segundos, pero que pronto se transformaría en una revolución que cambiaría para siempre la forma en que el mundo come. Porque aunque hoy McDonald's es uno de los nombres más reconocidos del planeta, su origen está marcado por ambición, innovación, conflictos internos y decisiones que redefinieron el concepto de negocio moderno. Bienvenido a Marca Detrás, donde descubrimos los orígenes de las marcas que hicieron historia. Mucho antes de que el apellido McDonald se convirtiera en uno de los nombres más reconocidos del planeta, Richard McDonald y Maurice McDonald eran simplemente dos hermanos nacidos en una familia trabajadora del noreste de Estados Unidos, en una época donde el futuro no estaba garantizado para nadie. No eran gemelos. Maurice James McDonald nació primero, el 26 de noviembre de 1902, en Manchester, New Hampshire. 2 años después, el 2 de febrero de 1904, nació su hermano menor, Richard McDonald. Desde pequeños, la diferencia entre ambos fue evidente. Maurice, al que todos llamaban Mac, era metódico, reservado y analítico. Observaba más de lo que hablaba. Le interesaban los procesos, la organización y el orden. Era el tipo de persona que podía pasar horas perfeccionando una sola tarea. Richard, Dick, en cambio, era más extrovertido, creativo y comunicativo. Tenía facilidad para tratar con personas, para explicar ideas y para imaginar mejoras visuales y funcionales. Donde Maurice veía eficiencia, Richard veía experiencia. Esa combinación, estructura y creatividad, sería, sin que ellos lo supieran, la base del futuro McDonald's. Crecieron en una familia de clase trabajadora, sin lujos ni contactos importantes. Su padre tenía empleos modestos y su madre mantenía la casa con una disciplina estricta. Desde jóvenes entendieron que el dinero no se regalaba y que cualquier avance debía construirse con esfuerzo constante. Durante su adolescencia, Estados Unidos atravesaba cambios profundos. La industrialización avanzaba, las ciudades crecían y el país comenzaba a mirar hacia el oeste como una promesa de oportunidades. California se había convertido en un símbolo de reinvención, especialmente para quienes sentían que su lugar de origen les quedaba pequeño. Los hermanos McDonald fueron parte de esa migración. En los años 20, ambos se trasladaron a California con la esperanza de encontrar mejores oportunidades económicas. Como muchos otros, llegaron atraídos por el crecimiento de Hollywood y la expansión de los estudios cinematográficos. Durante un tiempo, trabajaron como escenógrafos y técnicos de apoyo en pequeños proyectos. Pero el cine tenía un problema, era inestable. Los trabajos eran temporales, los ingresos irregulares y el futuro incierto. Para dos hermanos que buscaban estabilidad, aquel mundo no ofrecía garantías. Poco a poco, comenzaron a buscar alternativas. Fue entonces cuando observaron algo clave: la comida nunca deja de venderse. Durante los años 30, incluso en plena Gran Depresión, los pequeños restaurantes y puestos de comida seguían funcionando. Podían bajar ventas, pero no desaparecían. Comer era una necesidad básica, y quien lograra hacerlo de forma eficiente siempre tendría clientes. Con esa idea en mente, los hermanos McDonald decidieron entrar al negocio restaurantero. Su primer intento fue modesto: pequeños puestos de comida y restaurantes sencillos, aprendiendo a prueba y error. No todo funcionó. Tuvieron cierres, cambios de ubicación y ajustes constantes. Pero cada fracaso les enseñaba algo nuevo. Con el tiempo, comprendieron que el verdadero reto no era cocinar bien, sino servir rápido. California estaba cambiando. El automóvil se había convertido en parte esencial de la vida diaria. Las familias se desplazaban más, las ciudades se extendían y comer fuera de casa ya no era un lujo, sino una conveniencia. Ese contexto dio origen a los drive-ins, restaurantes donde los clientes comían sin bajarse del coche. Los hermanos McDonald vieron en ese formato una oportunidad clara. En 1940, abrieron su restaurante más importante hasta ese momento en San Bernardino, California, McDonald's Barbecue. El negocio ofrecía un menú amplio: hamburguesas, costillas, hot dogs,
malteadas, refrescos. Tenía meseras que atendían directamente a los automovilistas. Funcionaba bien. El lugar se llenaba. Pero había un problema. Los costos eran altos. El servicio era lento. Y el control operativo era complicado. Fue entonces cuando Maurice, siempre analítico, comenzó a estudiar las cifras con detenimiento. Descubrió algo que cambiaría todo. La mayoría de las ventas provenían de un solo producto, la hamburguesa. Richard complementó la observación con otra idea: si la gente solo quería hamburguesas, ¿por qué ofrecer tantas cosas más? Esa pregunta simple fue el inicio de una revolución. Para 1946, el restaurante de los hermanos McDonald en San Bernardino era, en apariencia, un éxito. El estacionamiento se llenaba casi todos los días. Los autos hacían fila. Las meseras se movían de un coche a otro cargando bandejas, y el nombre McDonald's comenzaba a ser conocido en la zona. Pero detrás de esa imagen próspera, Richard y Maurice veían algo distinto. Maurice, siempre obsesivo con los números, revisaba constantemente los costos operativos. El gasto en salarios era elevado. La rotación de empleados era constante. Las meseras cometían errores en los pedidos. Algunos clientes se quejaban del tiempo de espera. Otros se iban antes de recibir su comida. Richard, por su parte, observaba el comportamiento del público. Notaba que muchos clientes no se quedaban mucho tiempo. Querían comer rápido y seguir su camino. No buscaban una experiencia larga ni un servicio elaborado. Querían eficiencia. Ambos coincidieron en algo esencial: el modelo tradicional del Drive-In tenía límites muy claros. El restaurante dependía demasiado de personas, y las personas eran impredecibles. Cada error humano costaba dinero. Cada minuto extra era una venta perdida. Fue entonces cuando los hermanos tomaron una decisión que, para muchos, parecía absurda. Cerrarían el restaurante. No por falta de clientes. No por problemas económicos inmediatos. Sino para repensarlo desde cero. Durante varios meses, McDonald's Barbecue permaneció cerrado. Los vecinos pensaron que el negocio había fracasado. Algunos proveedores dejaron de llamar. Otros asumieron que los hermanos habían abandonado la idea. Pero mientras el local estaba vacío, la mente de Richard y Maurice estaba más activa que nunca. Comenzaron a estudiar procesos industriales. Analizaron cómo funcionaban las fábricas, cómo se organizaban las líneas de ensamblaje y cómo se eliminaban movimientos innecesarios para aumentar la productividad. No buscaban inspiración en otros restaurantes, sino en la manufactura. La pregunta que los obsesionaba era simple, pero poderosa: ¿y si una cocina funcionara como una fábrica? Maurice fue el primero en visualizarlo con claridad. Dibujó esquemas, cronometró tiempos, analizó cada paso necesario para preparar una hamburguesa. Richard complementó ese análisis pensando en el diseño, la experiencia del cliente y la percepción visual. No se trataba solo de rapidez. Se trataba de control absoluto. Decidieron reducir el menú a lo esencial. Hamburguesas. Papas fritas. Refrescos. Malteadas. Nada más. Eliminaron todo aquello que ralentizaba el proceso. También eliminaron el servicio a los autos y a las meseras. Los clientes ahora tendrían que bajar del coche, ordenar en una ventanilla y recibir su comida casi de inmediato. Era un cambio radical. Cuando finalmente reabrieron el restaurante en 1948, el impacto fue inmediato. Los clientes se sorprendían al recibir su pedido en segundos. La comida era más barata que la competencia. Las hamburguesas siempre sabían igual. Había nacido el Speedy Service System. El nombre no era casual. SPD, la mascota original del restaurante, representaba exactamente eso: rapidez, eficiencia, movimiento constante. El sistema estaba diseñado para eliminar cualquier improvisación. Cada empleado tenía una sola tarea. Uno colocaba la carne. Otro volteaba las hamburguesas. Otro armaba el pan. Otro entregaba el pedido. Nadie hacía más de lo necesario. Nadie interfería con el proceso del otro.
Por primera vez, un restaurante no dependía del talento individual, sino del diseño del sistema. Si un empleado faltaba, otro podía ocupar su lugar sin alterar el resultado. La experiencia del cliente no cambiaba. Ese fue el verdadero descubrimiento de los hermanos McDonald. Sin saberlo, habían creado el modelo moderno de comida rápida. El éxito no tardó en llegar. Personas de otras ciudades comenzaron a visitar el restaurante solo para ver cómo funcionaba. Empresarios curiosos preguntaban cómo podían replicar el concepto. Algunos incluso ofrecieron dinero para abrir locales similares. Pero aquí aparece un punto clave de la historia. Richard y Maurice no querían expandirse agresivamente. Para ellos, el restaurante era un negocio bien administrado, no un imperio en construcción. Habían logrado estabilidad, control y un flujo constante de ingresos. No deseaban perder eso por crecer demasiado rápido. Aceptaron algunas franquicias, pero con extremo cuidado. Eran selectivos, cautelosos, incluso desconfiados. Querían asegurarse de que el sistema no se deformara. Sin embargo, ese deseo de control absoluto chocaría pronto con una visión muy distinta. Porque mientras los hermanos protegían su pequeño universo en San Bernardino, alguien más estaba a punto de descubrir el verdadero potencial de lo que habían creado. A comienzos de la década de 1950, Richard y Maurice McDonald creían haber encontrado el equilibrio perfecto. El restaurante funcionaba con precisión casi mecánica. Los ingresos eran estables. El sistema estaba probado. No había urgencia por crecer. Para ellos, el éxito ya estaba definido. Pero a cientos de kilómetros de San Bernardino, un vendedor de máquinas para malteadas comenzaba a hacer preguntas incómodas. Su nombre era Ray Kroc. Ray no era un joven emprendedor ni un genio tecnológico. Tenía más de 50 años, una larga lista de fracasos a cuestas y una vida marcada por trabajos inestables. Había vendido desde vasos de papel hasta pianos. Nada lo había llevado demasiado lejos. Cuando recibió un pedido inusual, un restaurante que solicitaba 8 máquinas para malteadas al mismo tiempo, algo se activó en su mente. Quiso saber quién necesitaba tanto equipo para un solo local. Ese restaurante era McDonald's. Ray decidió viajar personalmente a San Bernardino. Al llegar, no encontró un restaurante común. Lo que vio fue un sistema perfectamente coreografiado. Clientes avanzando en fila. Pedidos entregados en segundos. Empleados moviéndose como piezas de un reloj. No había caos. No había improvisación. Había método. Ray se quedó observando durante horas. Habló con clientes. Cronometró tiempos. Analizó el flujo de personas. Entendió algo que los hermanos no estaban buscando. Esto no era solo un restaurante, era una fórmula replicable. Cuando finalmente habló con Richard y Maurice, quedó claro que estaban en mundos distintos. Los hermanos hablaban de control, de calidad, de no crecer demasiado rápido. Ray hablaba de expansión nacional, de franquicias, de presencia en cada ciudad del país. Veía autopistas llenas de McDonald's. Veía familias repitiendo la misma experiencia en cualquier lugar. Veía algo mucho más grande. Después de varias conversaciones, los hermanos aceptaron un acuerdo. Ray Kroc se convertiría en el agente de franquicias de McDonald's. Su tarea sería vender el concepto a otros operadores. Sobre el papel, parecía un trato justo. En la práctica, fue el inicio del conflicto. Ray comenzó a abrir franquicias con una velocidad que incomodaba a los hermanos. Cada nuevo local era una prueba de que el sistema funcionaba fuera de California. Sin embargo, el modelo de ingresos no favorecía a Ray. Él ganaba muy poco por cada restaurante abierto, mientras los McDonald mantenían el control del concepto. Además, Richard y Maurice eran estrictos. Exigían que cada franquicia siguiera el sistema al pie de la letra. No permitían cambios. No aceptaban adaptaciones locales. Para ellos, una desviación era una amenaza. Ray, en cambio, entendía que para crecer había que flexibilizar, invertir, arriesgar. Necesitaba capital, pero el acuerdo no se lo proporcionaba.
La tensión creció lentamente. Mientras Ra recorría el país abriendo restaurantes, los hermanos permanecían en San Bernardino, revisando manuales, supervisando procesos y defendiendo su creación. Ambos bandos creían tener la razón. Ray sentía que cargaba el peso del crecimiento sin recibir los beneficios reales. Los hermanos sentían que alguien estaba empujando su sistema más allá de lo que querían. El quiebre no fue inmediato, pero fue inevitable. Ray comenzó a buscar formas de financiar la expansión por su cuenta. Encontró una solución inesperada: el negocio inmobiliario. En lugar de solo franquiciar restaurantes, su empresa compraría o arrendaría los terrenos y luego los alquilaría a los operadores. Ese movimiento lo cambió todo. Ahora Ra tenía control. Flujo de dinero. Poder de decisión. Sin decirlo abiertamente, había creado una estructura paralela al control de los hermanos McDonald. El sistema que Rachel y Maurice habían diseñado con tanto cuidado ahora crecía a una velocidad que ya no podían frenar. El nombre McDonald's comenzaba a aparecer en ciudades donde ellos nunca habían estado. El sueño de uno se estaba convirtiendo en la pesadilla del otro. Y aunque aún trabajaban bajo el mismo nombre, la relación estaba profundamente fracturada. A mediados de los años 50, McDonald's ya no era solo un restaurante exitoso. Se había convertido en una marca en expansión. Nuevas franquicias abrían de forma constante, el modelo demostraba su eficacia y el nombre comenzaba a instalarse en la cultura estadounidense. Pero mientras el público veía crecimiento, puertas adentro todo se estaba rompiendo. Richard y Maurice McDonald observaban con inquietud cómo el proyecto que habían creado con obsesión quirúrgica avanzaba en una dirección que no habían elegido. El control, ese pilar fundamental de su sistema, se les estaba escapando de las manos. Ray Kroc, por su parte, sentía que había hecho el trabajo más duro. Había llevado la marca a nivel nacional, había arriesgado su estabilidad financiera y había construido una estructura capaz de sostener un imperio. Y aún así, legalmente, no era el dueño de McDonald's. Las reuniones entre Ray y los hermanos se volvieron tensas. Cada conversación estaba cargada de reproches no dichos. Los McDonald veían a Ray como alguien ambicioso, dispuesto a sacrificar la esencia del sistema por expansión. Ray los veía como hombres atrapados en el pasado, incapaces de comprender el verdadero potencial de su creación. La relación ya no era una sociedad. Era una batalla silenciosa. Finalmente, Ray tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Propuso comprar la marca McDonald's por completo. Para los hermanos, la idea no era sencilla. McDonald's era su apellido, su legado, su vida entera concentrada en un nombre. Pero también estaban cansados. Cansados de discutir. Cansados de pelear por cada decisión. Cansados de ver cómo su visión chocaba constantemente con la de Ray. En 1961, después de largas negociaciones, Rachel y Maurice aceptaron vender McDonald's a Ray Kroc por $2.7 millones. En ese momento, parecía una suma enorme. Ajustado a la inflación, era una cantidad considerable, pero no comparable con lo que la marca llegaría a valer. El acuerdo incluía una cláusula verbal: los hermanos recibirían un pequeño porcentaje de las ganancias futuras. Sin embargo, ese punto nunca se formalizó por escrito. Ese detalle lo cambió todo. Tras la venta, Ray Kroc obtuvo control absoluto. Cambió procesos, aceleró la expansión y consolidó el modelo de franquicias. McDonald's comenzó a aparecer en autopistas, centros urbanos y zonas rurales. Se convirtió en sinónimo de comida rápida, consistencia y familiaridad. Los arcos dorados pasaron de ser un elemento arquitectónico a un símbolo cultural. Mientras tanto, los hermanos McDonald regresaron a una vida mucho más discreta. Con el dinero de la venta, se retiraron cómodamente, pero lejos del protagonismo. Su restaurante original fue renombrado. Su apellido ya no estaba asociado directamente con el negocio que habían creado. Con el paso de los años, Ray Kroc fue reconocido públicamente como el hombre detrás del éxito de McDonald's. Su nombre quedó ligado al crecimiento global de la marca. Su historia fue contada como la del visionario que transformó un pequeño restaurante en un imperio.
La historia de Rachel y Maurice quedó relegada a notas al pie. Sin embargo, sin ellos, nada habría existido. Fueron ellos quienes redefinieron la eficiencia en la cocina, quienes eliminaron el caos del servicio tradicional, quienes entendieron que la velocidad y la consistencia podían cambiar la industria. Ray Kroc no inventó McDonald's. Lo multiplicó. Y ese contraste, entre crear algo perfecto y convertirlo en algo gigantesco, define el corazón de esta historia. Hoy, McDonald's está presente en más de 100 países. Sirve millones de comidas cada día. Es una de las marcas más reconocidas del planeta. Pero su origen sigue anclado en una pequeña cocina de California, donde dos hermanos obsesivos imaginaron un sistema que el mundo aún no estaba listo para entender. Una historia de innovación, ambición y sacrificio. Una historia donde no todos los creadores se quedan con el crédito, pero donde cada decisión dejó una huella imborrable. Y así, una visión que comenzó en una pequeña cocina de California, con dos hermanos obsesionados por la eficiencia y un sistema que parecía demasiado simple para ser revolucionario, terminó convirtiéndose en una de las marcas más reconocidas del planeta. McDonald's no solo transformó la industria de la comida rápida, cambió la forma en que el mundo entiende la velocidad, la consistencia y la experiencia de consumo. Detrás de los arcos dorados hay una historia de innovación, ambición, conflictos y decisiones que marcaron para siempre el rumbo del negocio moderno. Si te gustó esta historia y quieres descubrir los orígenes de más marcas que hicieron historia, no olvides suscribirte a Marca Detrás, dejar tu like y activar las notificaciones.